Nos vendieron a un dios. Piénsalo por un segundo. Nos vendieron la imagen de un hombre sin miedo, de un cuerpo que obedecía a la voluntad como si fuera una ley natural, casi como si la gravedad o el cansancio no aplicaran para él a un maestro que hablaba de paz, de fluir, de serenidad, mientras parecía estar siempre un paso por delante de cualquier dolor. "Be water, my friend", nos dijo. Y el mundo entero se lo creyó, yo me lo cree. Todos lo hicimos. Pero detrás de esos gritos icónicos que todos hemos intentado imitar alguna vez, detrás de esa velocidad que parecía imposible y de esa filosofía que hoy adorna tazas de café y pósters de motivación, existía una tensión que nunca se mostraba en cámara, un cuerpo que no descansaba, una mente que no se detenía jamás, y sobre todo, una obsesión silenciosa, casi asfixiante, con no fallar nunca. Hoy no estoy aquí para desmontar una leyenda, no se trata de eso. Vamos a mirar lo que ese hombre tuvo que sostener sobre sus hombros para seguir siendo un mito. Porque esta no es la historia del héroe invencible que todos conocemos. Esta es la historia del ser humano que pagó el precio de parecerlo. Si cierras los ojos y piensas en Bruce Lee, la imagen es clara, un cuerpo esculpido en piedra, sin un gramo de grasa, una máquina de guerra perfecta, pero esa imagen era una fachada que escondía un calvario que duró años. Todo cambió en 1970, Bruce estaba en la cima de su condición física. Pero un día, haciendo un ejercicio de levantamiento de pesas bastante rutinario, escuchó un crujido. Fue un error de cálculo, un segundo de distracción, y se provocó una lesión masiva en el cuarto nervio sacro. Los médicos fueron brutales con él. Le dijeron, nunca volverás a patear. Con suerte, volverás a caminar. Para un hombre cuya identidad entera se basaba en la supremacía física, esto no fue una lesión, fue una sentencia de muerte en vida. Pasó 6 meses postrado en una cama, mirando al techo. Pero aquí es donde la leyenda choca con la realidad. En lugar de aceptar la derrota, desarrolló una obsesión peligrosa. Se inundó de analgésicos y cortisona solo para volver a ponerse en pie. A partir de ese día, Bruce Lee nunca volvió a vivir sin dolor. Cada vez que lo veía sonreír en pantalla o realizar un movimiento fluido, estaba luchando contra espasmos que le nublaban la vista. Se convirtió en un adicto al entrenamiento no por placer, sino por un miedo atroz a que su cuerpo le fallara, a dejar de ser el pequeño dragón. Su famosa frase sobre ser como el agua nació en su momento más oscuro, pero la realidad era muy distinta. Bruce no fluía. Bruce estaba estancado en una guerra contra su propio sistema nervioso. Estaba forzando una máquina que ya no tenía piezas de repuesto, ignorando las señales de auxilio de sus nervios y sus músculos, con tal de mantener viva la mentira de su perfección. El mundo veía un superhombre, pero si mirabas de cerca, a través de las luces del set, solo había un hombre agotado, aguantando la respiración para no gritar de dolor antes de que el director dijera, acción. Y no era solo el dolor físico, había algo más profundo, algo amargo. A menudo se piensa que la motivación de Bruce Lee era puramente espiritual, pero la realidad era el rencor. A pesar de su talento obvio, Hollywood nunca lo vio como un protagonista. Lo veían como un estereotipo, un actor secundario. Bruce tuvo que soportar la humillación de ver cómo le entregaban el papel principal de la serie, Kung Fu, a un actor blanco que ni siquiera sabía artes marciales, simplemente porque la industria no creía que un asiático pudiera vender entradas. Ese rechazo le dejó una cicatriz que nunca sanó. Bruce no quería simplemente actuar, quería dominar. Se obsesionó con ser tan impecable, tan rápido y tan imponente que el mundo no tuviera más remedio que arrodillarse ante él. Pero esa ambición tenía un lado oscuro. Se volvió un hombre extremadamente volátil. Exigía una perfección inhumana no solo de sí mismo, sino de todos los que lo rodeaban. El hombre que predicaba la calma en las entrevistas en privado era una olla a presión a punto de estallar. Su mente nunca descansaba. Dormía apenas unas horas, escribía miles de notas sobre combate y se sometía a sesiones de electroestimulación muscular, dándose descargas eléctricas directas a sus músculos para ganar fuerza mientras estaba sentado. Estaba tratando de hackear la biología humana para compensar el tiempo que el racismo le había robado. Bruce Lee no buscaba la paz. Buscaba venganza contra un sistema que le dijo que no era suficiente. Y en ese camino por demostrar que era el mejor, se olvidó de cómo ser un ser humano. La presión de ser el puente entre Oriente y Occidente pesaba toneladas, y los cimientos de su mente empezaron a agrietarse mucho antes de aquel fatídico día
en Hong Kong. El 20 de julio de 1973, el mundo se detuvo. Bruce Lee, el hombre invencible, moría a los 32 años. La versión oficial habló de un edema cerebral causado por una reacción a un analgésico, pero el cuerpo de Bruce ya venía gritando basta mucho tiempo antes. Semanas atrás, durante el doblaje de Operación Dragón, se había desplomado. Su cuerpo estaba al límite, había perdido casi el 15% de su peso. Sus niveles de grasa eran peligrosamente bajos y su metabolismo estaba colapsando bajo el estrés de ser una superestrella mundial. Bruce Lee no murió por una pastilla, murió por el peso de ser Bruce Lee. Había creado un personaje tan poderoso que terminó por devorar al hombre. Historias como esta nos recuerdan que el éxito de verdad, ese que te hace inmortal, tiene un precio que muy pocos están dispuestos a pagar. Él se obligó a sí mismo a ser un símbolo de fuerza absoluta, ocultando sus miedos, sus debilidades y sus dolores crónicos para no decepcionar a nadie. Al final, la búsqueda de esa perfección fue su verdadera causa de muerte. El agua, de la que tanto hablaba, se había evaporado bajo el calor de una ambición que no conocía límites. Hoy, Bruce Lee sigue en las paredes de millones de personas. Lo vemos como el maestro supremo, el ejemplo a seguir, y es cierto que su legado cambió el mundo, pero debemos dejar de mirar la leyenda para empezar a ver al hombre que había detrás. Su grandeza no radicaba en que fuera perfecto, sino en que, estando roto, cansado y lleno de dudas, fue capaz de convencernos de que los límites no existían. La mentira de su perfección fue el regalo más grande que nos dejó, pero también fue el sacrificio más doloroso que un ser humano pudo hacer por su arte. Tal vez, ser como el agua no significaba ser invencible, sino tener la humildad de aceptar que, a veces, hasta el más grande de los guerreros necesita detenerse. Bruce Lee murió para convertirse en un mito, pero vivió sufriendo para que nosotros pudiéramos soñar con la gloria. Nunca lo olvides, detrás de cada ídolo siempre hay una verdad que nadie se atreve a contar. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha movido tanto como a mí, compártela y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video, en la mente del campeón.